presentando al doctor Carlos Enrique Mendoza, reconocido epidemiólogo de nuestro país. Vamos a continuar con estos comentarios que estamos realizando. En cuanto a la educación híbrida que tanto se ha anunciado en el Ministerio de Educación, que es su fuerte, doctor, cuéntenos, háblenos al respecto. Sí, gracias, Freddy. Yo creo que lamentablemente en nuestros países siempre hemos sido atrasados, ¿verdad? Y yo le voy a comentar que, por ejemplo, cuando inició lo de las vacunas, nosotros sabíamos que teníamos que comprar vacunas, pero en realidad no sabíamos qué vacuna era la buena. Esto nos traía problemas porque realmente teníamos que hacer cola, como con todos los países, pero hubiera podido salir que nos saliera una sorpresa. Me refiero a que, por ejemplo, hubiera podido salir que, no sé, la vacuna X no serviría o sencillamente tenía efectos secundarios más serios y la tendríamos que suspender. Todo esto era válido y la gente lo tenía que entender que realmente hacíamos cola para poder tener acceso a estas vacunas. Nosotros hicimos cola y se recuerda de que la hicimos también un poco tarde y las vacunas nos vinieron tarde, ¿verdad? También no tuvimos muchas opciones, pero bueno, salimos adelante con esto. Pero lo mismo era con la vacuna de los niños. Nosotros sabíamos que íbamos a tener que inmunizar a los menores de edad y teníamos que empezar a hacer colas. Y por ejemplo, en las vacunas de Pfizer o Moderna, que eran las que más adelantados iban, nosotros teníamos que empezar a ponernos en la cola para que nos dieran estas vacunas. Lamentablemente, hasta hace poco se empezó a pensar en la adquisición o en la logística para la vacuna de los menores. Llevábamos, pues, en buen paso la inmunización de los docentes, que es importante, pero también es muy importante mantener inmunizados a los menores, a estos niños. Y yo creo que en esta fase aún todavía no hemos ni adquirido las vacunas. Hay países que definitivamente nos han sacado ventaja y que ya han inmunizado a sus menores. Estoy hablando de los niños de 5 hasta 18 años de edad y han evaluado que las vacunas son seguras, que no tienen efectos adversos que impidan o que cuando uno lo pone en la balanza es mucho mejor estar inmunizado. Nosotros estamos aún en esta etapa. Creo que nos va a alcanzar primero el infectarse de todos los niños con esta variante. Y bueno, hay que esperar entonces, ¿verdad? Mi idea era que las instituciones que podían tener de una manera híbrida o presencial a sus alumnos, que es totalmente diferente, por ejemplo, para cada escenario. Nosotros no podíamos comparar, por ejemplo, lo que ocurría con los estudiantes universitarios que lo que ocurría con los estudiantes de nivel primario o secundario. ¿El por qué? Es porque la mayoría de universitarios arriba de 18 años de edad pues ya están inmunizados. Entonces no podemos analizar el caso de una manera igual. Definitivamente teníamos que tener conductas diferentes. En resumen, yo le podría decir que yo hubiera podido, pues hubiera querido ser más conservador, que creo que esto es voluntario. Las personas que quieran enviar a sus niños, sabemos todos los beneficios que tienen, pero creo que hubiéramos tenido que tener inmunizados a nuestros menores. Sí, comparto con usted y he escuchado también de parte de los expertos, porque me gusta leer y escuchar, de que mientras no se tenga la segunda dosis de parte de los niños, tampoco tiene efecto ninguna seguridad para los niños quedar libres de esta enfermedad, de este contagio. Sí, así es, Freddy. Yo creo que en el lapso en el que nosotros estamos ahorita, aunque consiguiéramos la inmunización, la primera dosis, pues nos empieza a ayudar, pero realmente nosotros tenemos un efecto protector 2 o 3 semanas después de la segunda dosis, lo cual significa que si utilizaríamos Pfizer, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, las consiguiéramos para el 1 de marzo, el 1 de abril estaríamos cumpliendo ya 4 o las 3 semanas si a todos los inmunizaríamos en el mismo tiempo. Luego les colocaríamos la segunda dosis y después de 3 semanas o 4 estuviéramos obteniendo un porcentaje alto de protección, ¿verdad? Para todo eso, nosotros sabiendo cómo van los contagios con Omicron, creo que nos va a alcanzar primero el infectarnos de Omicron que la inmunización. Sí, muy buena apreciación la suya, doctor, porque tanto se ha hablado que yo no dejo de ir a mis hijos, no los voy a arriesgar, en fin, tanta situación que se da. Y tampoco creo que las aulas estén adecuadas para tener el distanciamiento social y tampoco el aire libre que tanto se requiere, doctor.
Bueno, Freddy, yo le puedo decir que los protocolos fueron trabajados de una forma muy profesional y está escrito y de hecho se han hecho evaluaciones, por ejemplo, en instituciones privadas en las cuales se cumple. Sí es factible, por ejemplo, mantener ese distanciamiento físico, sí es posible trabajar en burbujas. Creo que el Ministerio de Salud trabajó muy eficientemente en la elaboración de estos protocolos que incluyeron personal médico profesional nacional, pero también internacional. Entonces, en ese aspecto yo creo que está cubierto. Sin embargo, yo creo que sí son estrategias que deben de ser complementarias. Lo que yo le hablaba, ¿verdad? Me satisface que los protocolos se cumplan y que estén bien elaborados. Me satisface también que los docentes ya estén inmunizados en un porcentaje alto, no el 100%, ¿verdad? Que también es un problema, pero también creería que es importante que estos niños estuvieran inmunizados. ¿El por qué? Es porque, aunque la enfermedad con ellos no se muestra de una manera grave, como para que peligre su vida a nivel general, pero sí pueden ser transmisores y llevar este virus, por ejemplo, a la casa. Y en la casa, si hay personas que no están inmunizadas y tienen factores de riesgo o son mayores, pues entonces podría convertirse en un problema. Doctor, a través de Radio Universidad, doctor Carlos Enrique Mendoza, todos estos temas que estamos comentando con relación a la pandemia, que ya mencionó el doctor que próximamente será endemia, porque no estará en todo el mundo, sino que en determinados países. Eso es lo que nos ha dicho en la primera parte el doctor Carlos Enrique Mendoza. Esto que se viene dando actualmente en educación, pero le consulto, ¿siempre hay que evitar las aglomeraciones? Por supuesto, Frey, la pandemia aún no ha terminado. Creo que nosotros en Guatemala estamos en una etapa preocupante, en una etapa en la que yo le preguntaría a usted que fácil hay miembros de su familia, amigos que están contagiados ahorita con Omicron. Es increíble, pero la mayoría de gente pues se está infectando, ¿verdad? La propagación es altísima. Como yo le hablo de que una persona puede propagar a 14 o a 16 personas, pues es una lotería, ¿verdad? Todo el mundo anda enfermo y en etapa de pandemia pues se piensa en Omicron. Estamos en el pico, estamos en las 2 semanas que yo le diría que vamos a enfermarnos una gran cantidad de personas y después de eso esperamos un alza, una disminución, perdón, y luego obtener una meseta. Lo que también es importante es que cuando uno ve estas gráficas, aunque la mortalidad sea menor con Omicron, a las personas no vacunadas la mortalidad sigue siendo la misma. Y al tener un gran porcentaje de gente que se está infectando, la cantidad de muertos, por ejemplo, aumenta. Y es por eso que nosotros también estamos viendo un aumento en la mortalidad. Y es por eso que invitamos últimamente a hacer conciencia para las personas a que se inmunicen. Hay mucha controversia ahora con las nuevas estrategias del gobierno que hasta este momento están pensando inclusive en dar un incentivo para las personas que no están vacunadas. Mire, Freddy, en relación a este tema, yo le diría que están pensando de una manera correcta. Hay muchas personas que he escuchado que dicen, no, ¿y para qué les van a dar el incentivo? Cuando usted hace un análisis económico, sale, primero está salvando vidas. Segundo, nunca dimos un incentivo post pandemia, como en otros países, ¿verdad? Tercero, son estrategias que son válidas y que se han actuado en diferentes países, porque lo que usted quiere es disminuir la mortalidad, pero también evitar ese gasto que nosotros, todos los guatemaltecos, costeamos al tener un paciente que llega a un intensivo. Entonces, a esta gente que muchas veces solo la han motivado grupos antivacunas con intereses particulares, creo que al tener un incentivo tanto económico o bien de alimentos, pues podemos cubrirlo, estamos haciendo un bien, no estamos haciendo un daño y podríamos tener muchos beneficios al respecto. Se refiere a dar incentivos de 200 quetzales, como lo hizo un tiempo el gobierno de Estados Unidos. Yo no llegué a tiempo de adquirir los $50, solamente me entregaron una caja de donas Sí, bastante pero son grande. intensivos que tuvieron éxito. A la larga, pues la gente que todavía no estaba convencida y lo necesitaba, pues lo hizo. Es válido cualquier actuación de estas una vez tenga beneficios. Mucha gente habla del paternalismo. Miren, entendamos que estamos en un país en las que, usted lo ha visto, Fred, a la gente por un almuerzo se sube en una camioneta y llega a una manifestación que ni siquiera sabe de qué se trata. Es por la necesidad que se tiene, ¿verdad? Si en este caso usted sabe canalizar ambas estrategias, en darle un beneficio directo, ya sea en alimentos,
o en economía, sabiendo que usted le está protegiendo la vida, es válido hacerlo. Yo en realidad no lo critico, creo que es una estrategia que hubieran tomado desde hace mucho tiempo. Y con esto hay muchos ejemplos, ¿verdad? Podríamos hablar del ejemplo de si fue válido o no ayudar a la gente en la pandemia, en lo poco que se dio, por ejemplo, para la subvención económica en electricidad. Yo le diría que todo lo que suma, lo que ayuda, es válido. Cuando le hice la pregunta sobre las aglomeraciones, me refiero a las procesiones que se han anunciado que se van a realizar. Activamente, en Antigua Guatemala, ya varias hermandades pues han decidido suspender las mismas, pero en la capital se mantienen y es donde más aglomeraciones. Me comentaba un buen amigo, y lo voy a mencionar porque él escucha todos los programas de Tribuna Económica, el abogado y notario Alex Alvarado. Me decía, en las procesiones no se guarda el distanciamiento y ahí pues va a existir mucho problema. Por supuesto, Freddy, yo pienso igual que su colega y yo creo que no hay que tener dos dedos de frente para saber que lo que menos necesitamos ahorita es aglomeraciones. Aléjese donde usted no debería estar. Yo honestamente no permitiría aún las estrategias de juntarse como en las procesiones o conciertos, etcétera. Mire, hay que analizar también que hay estrategias muchas veces bajo la mesa, ¿verdad? Llega un momento en el que a la larga, si usted se enferma, pues va a tener una inmunidad. Y yo no sé si algunos países están pensando en esto, ¿verdad? En aperturar de esa manera. A mí me parece una manera irresponsable, me parece que no es lo correcto. Me parece que así como un padre cuida a su hijo, cuando a veces todavía no tiene poder de decisiones o está errado, uno lo trata de orientar. Igual es con un gobierno. Un gobierno tiene que hacerse cargo de algunas personas que a veces, aunque uno no lo entienda, no quieren seguir una conducta, pero a la larga son como sus hijos y usted tiene el deber y la obligación de protegerlos. Estamos en un país que en la que nuestra ignorancia, y veámoslo inclusive hasta en forma de elegir a nuestros dirigentes, entonces no digamos en situaciones en las que usted va a tener que intervenir para cuidar a su población. En los estadios de fútbol se está viendo esta situación. Por ejemplo, en la ciudad capital, Comunicaciones en los últimos 2 encuentros no ha ingresado público atendiendo la solicitud del Ministerio de Salud, pero en contraparte municipal, que quizás tiene más afición, por eso le llaman el mimado a la afición, sí está ingresando público. Entonces se dan estas controversias y los equipos se molestan cuando no entra público a los estadios y les dan un aforo determinado y no lo respetan. Claro. Lo que pasa, Freddy, es que creo que tenemos que entender varios aspectos, ¿verdad? Evidentemente, usted puso este ejemplo, pero hay miles en los que se necesita, por ejemplo, ingresos y se necesita dinero para poder seguir subsistiendo. Y por otro lado, hay ideas también cruzadas, ¿verdad? Ideas negativas. Usted enciende la televisión y ve que en un estadio de Estados Unidos, por ejemplo, está lleno el estadio. Y entonces empieza uno como a decir, ¿por qué aquí no, verdad? Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. El porcentaje de inmunizados allá, cuando les llegó las vacunas, si usted se da cuenta, nos van llevando 2 meses. Aquí pareciera que tuviéramos un cassette o un disco puesto en otras revoluciones, ¿verdad? Porque lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, a las 4 semanas o 3 semanas está pasando exactamente igual acá. Lo lamentable es que no lo entendamos. Y lo lamentable es que a veces las situaciones se prolongan porque los recursos que estos países tienen son totalmente diferentes a los recursos que nosotros tenemos. Entonces yo le diría que si usted no tiene necesidad de salir de su casa, si usted en realidad puede llegar solo a su oficina y regresarse a su núcleo familiar, eso es lo que debería de hacer, con tal de no saturar los hospitales y no correr pues con un diagnóstico desfavorable. Y la otra es, Freddy, creo que ahora no hay que ser muy inteligente para evaluar lo que está pasando. Usted tiene que agarrar las estadísticas y ver que las personas que están falleciendo, por ejemplo, son las personas no inmunizadas. Hoy en la mañana me enteraba yo de un caso que me decían, mire, tal persona está en el intensivo. Le decía, qué raro, no tiene factores de riesgo. Y estaba inmunizado. No, no estaba inmunizado. Mire, no sabe uno en realidad ya qué decir porque dice, qué triste que una vida se pierda por una decisión que es obvia que usted va a obtener muchos beneficios al inmunizarse, ¿verdad? De hecho, pues si lo digo abiertamente, nunca lo había dicho en una reunión, pero me parece a veces, me dan ganas a veces de decirle a un pastor que conozco que trata de motivar a que su gente no se inmunice.
y le digo, se le va a acabar el negocio, porque si se le mueren las personas que le dan el diezmo, el negocio se va a venir para abajo, ¿verdad? Yo lo invito a que mejor les diga que se inmunicen para que el negocio prospere. Así es, correcto. Ahora bien, cuando criticamos también tratamos de dar soluciones. Entonces ya las recomendaciones están hechas, evitar aglomeraciones, quedarnos en casa nuevamente, sobre todo quienes ya tenemos cierta edad, pero el uso correcto de las mascarillas. Nuevamente las quejas en las redes sociales son tremendas, que la gente no quiere utilizar mascarilla. Y aunque nosotros usemos dos y encontramos a mucha gente con la mascarilla de adorno, ¿verdad? Con la boca abierta. Estaba observando también una noticia de que ya están saliendo tapanariz, ya no tapabocas, donde tapa la nariz y no la boca. Entonces, qué mejor que usted, experto en epidemiología, para que nos comente sobre las mascarillas correctas a utilizar y la forma como debe colocarse en el rostro. Claro, Freddy, esto está muy bien estudiado, ¿verdad? Nosotros expulsamos, si una persona está infectada, por ejemplo, expulsa esas microgotículas con virus al hablar, al toser, al estornudar. Entonces, definitivamente esta barrera es útil. No es útil únicamente en coronavirus, sino que es útil en cualquier influenza, en cualquier enfermedad respiratoria. Si usted recuerda anteriormente, por ejemplo, tuberculosis, es una persona que es una enfermedad que también se transmite de la misma manera. Y las personas, por ejemplo, en el antituberculoso o algo, pues tienen su mascarilla, igual que los médicos, ¿verdad? Esto venía desde hace mucho tiempo atrás. Son medidas interesantes, son medidas de lógica y son medidas sociales. Me refiero a que yo no tengo la enfermedad ahorita, pero me la pongo para protegerme. Pero también si tuviera la enfermedad, me la pongo para no propagar la enfermedad. Pero se necesita un grado de conciencia. Se necesita realmente saber hasta dónde van a llegar los problemas, por ejemplo. Se necesita saber y tener esa conciencia de saber que si yo se lo transmito a usted, yo en realidad no sé si usted tiene una enfermedad vulnerable y no sé si así como solo va a pasar un catarro, va a llegar a la muerte. Entonces se necesita tener ese grado de conciencia, ¿verdad? Definitivamente sirven, son barreras. Yo les diría que hace falta muy poco. Yo les estaría hablando de 2 o 3 meses en las cuales hay que continuar con esas medidas de protección. Y la tendencia es que la enfermedad se vuelva endémica y que podamos quitarnos todos esos malestares y que solo los utilicemos en determinada época del año. Pero definitivamente hay que esperar, hay que continuar con esas medidas y hay que saber que nos ayudó muchísimo a protegernos. Ejemplo, pues, yo le pongo mi ejemplo. Yo pasé toda la pandemia y vi pacientes con COVID múltiples y afortunadamente todavía voy invicto. Pero voy a tener que tener contacto con el virus. Eso es definitivo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de mitigar los riesgos, hacer ejercicio, inmunizarme para que cuando tenga contacto con el virus, por lo menos no llegue a la muerte o no llegue a un intensivo y que la pase como una infección respiratoria superior y listo, y continuar la vida. Sí, muy importante lo que nos está comentando el doctor Carlos Enrique Mendoza en Tribuna Económica por Radio Universidad 92.1 FM. La KN95 sigue siendo la más aconsejable, doctor, en cuanto a la utilización de mascarilla. Estas mascarillas son muy buenas. Recuerde que el coronavirus, por ejemplo, tiene un tamaño, nosotros hablamos de nanómetros, y este tamaño es muy bueno, pero también tenemos que ser realistas, Freddy. Estamos hablando de países que no, pues que no tenemos esa capacidad económica, ¿verdad? Estoy hablando a nivel general. Entonces, es casi imposible que nosotros podamos cubrirnos, por ejemplo, con KN95 para toda la población. Seamos realistas. Lo que tenemos que hacer es tener una doble mascarilla. Las mascarillas de tela en doble funcionan. Si usted utiliza una mascarilla quirúrgica que es un poco más cómoda económicamente, puede colocarse una mascarilla de tela en la parte arriba. Pero lo más importante es saber cuándo ponérsela, saber cómo colocársela, porque muchas personas, por ejemplo, ya la tienen como un adorno y entonces de repente en confianza, es que me la quité solo con la persona porque solo estuve 20 minutos. Mire, es que uno lo que debería de pensar es que cualquier persona ahorita tiene coronavirus y que lo puede infectar. Entonces, yo creo que más que hablar de calidades de mascarillas, deberíamos de hablar de la presencia y de la conciencia para tenerlas puestas. En la entrevista con el doctor Carlos Enrique Mendoza, a través de Radio Universidad 92.1 FM.
Se nos frizó la imagen, pero vamos a continuar con el audio correspondiente para finalizar los minutos que nos quedan. Creo que estamos bien. Doctor Mendoza, usted mencionaba algo muy, pero muy importante con relación al uso de las mascarillas. Y ahora bien, actualmente o anteriormente se desinfectaban bolsas y al final pues no se siguió haciendo. En China leímos que decían que un correo normal les llegó una bolsa de Canadá y que posiblemente iba el virus. Entonces es recomendable seguir desinfectando objetos, calzado, ropa, etcétera, ¿no? No, Freddy, yo creo que estas eran estrategias que nosotros al inicio teníamos dudas, no sabíamos cómo se transmitía exactamente. Se recuerda que habían pues lugares en los que pasaban desinfectando los vehículos con cloro o con diferentes sustancias, habían hasta túneles, los pediluvios, ese extremo de limpiar, por ejemplo, todo lo que nos llegaba del súper. Mire, nosotros sabemos que esta enfermedad es transmitida por las microgotículas que expulsamos al hablar, al reír, al toser o al estornudar. No hace falta hacer estas medidas, está comprobado que no sirven para nada, ¿verdad? Yo le diría que hay una desactualización, ¿verdad? La gente todavía veo esas alfombritas para limpiarse los zapatos cuando desde el inicio de la pandemia sabíamos que no se transmite por esa vía. Yo le diría que lo que tenemos que hacer es inmunizarnos. El cubrebocas es muy importante, es vital para una persona tanto que esté infectada para no transmitirlo a otra persona, o bien como receptor, una persona que esté infectada y que se lo vaya a transmitir a usted. Creo que hace falta muy poco, Freddy, en realidad. Creo que tenemos que seguirnos protegiendo, ser conscientes de la enfermedad. Creo que van a venir muchas más pandemias. O sea, ya estamos ahorita entrenados y vamos a seguir con esto. Esto no finaliza ahorita o no es algo que lo vimos y que ya lo vamos a dejar de ver por muchos años. Creo que podríamos tenerla, pues, fácilmente otras pandemias, ¿verdad? Pero lo más importante es entender los mecanismos de transmisión de una enfermedad. Doctor, ahora tantas reuniones donde uno para la foto se quita la mascarilla. Cuando uno saluda, ya la gente ya no quiere saludar con el puño, no que le extiende la mano. Y a uno le da pena y tiene que dar la mano también. Ya las damas y algunas personas, damas y caballeros, pues dan el peso tradicional en la mejilla. ¿Esto es correcto? Yo creo que todavía no es tiempo, Freddy. Creo que debemos seguirnos protegiendo. Como yo le digo, hasta hace falta muy poco. Hay buenas costumbres que deberíamos de mantener de por vida, como el lavado constante de manos, la utilización de gel. Creo que son mecanismos importantes. Creo que es igual. Si usted tiene un catarro o una influenza, creo que vale la pena que se coloque una mascarilla y que sea consciente para no transmitírsela a otras personas. Creo que tenemos que aprender de muchas cosas. Y entre esto podíamos profundizar un poco más, Freddy, y decir que esta enfermedad nos tomó a todos todos los países, diría yo, pues con la guardia baja. Nos dimos cuenta que la inversión en salud ha sido muy baja, que definitivamente tenemos que, yo le diría, quintuplicarla. Tenemos que invertir en salud, en mejorar la atención para los pacientes, en mejorar no solo una vigilancia pasiva como la que tenemos. Cuando nosotros hablamos de vigilancia pasiva, hablamos de una persona que llega a pedir un servicio de salud. Yo creo que nosotros debemos de tener una vigilancia mixta, una vigilancia activa. Me refiero a que usted tenga a un proveedor de salud que constantemente lo visite, que se acerque a usted a identificar factores de riesgo o a ver si usted no está enfermo para prevenir algunas enfermedades. Muy bien, doctor, excelente todos sus comentarios aquí en el programa Tribuna Económica de Radio Universidad 92.1 FM. Llegamos al final de la entrevista y pues dejamos el espacio para su mensaje final. Muchas gracias, Freddy. Gracias por invitarme a poder conversar un ratito con las personas. Lo que yo les diría es, primero es, si usted no se ha inmunizado, inmunícese. Es sumamente importante. Está haciendo algo bien para su salud. Segundo es, identifique factores de riesgo en su vida. Estamos a tiempo, mejore su calidad de vida. Y hace falta muy poco. Esto falta muy poco para que termine. Ponga su granito de arena, cuídese en estos últimos meses y
y sea optimista y va a ver que las cosas van a mejorar. Un gusto haberlo saludado y espero que el mensaje haya llegado a todas las personas.